número de carnet, por favor. A partir de ese momento ya pueden ingresar. Bueno, vamos a ver, chicos, vean. El ejercicio que hicimos la clase anterior era sobre una cantidad de sillas y me hablaban de un ingreso y una utilidad. Ok, vean, les voy a aclarar en dónde está el error del ejercicio que hice la vez anterior. La vez anterior igual, el proceder es exactamente el mismo. A mí me hablaban que un fabricante de sillas nota que el ingreso en colones por una cantidad de sillas vendidas y producidas, ¿verdad? Esta es la función de ingreso total. Pero aquí es donde viene el problema. Yo no contemplé la restricción. Vean que me están diciendo que Q es la cantidad de sillas, pero la cantidad de sillas que debemos de considerar para el problema es únicamente de 1 a 10. Yo lo hice sin restricción. Ahora, también pueden salir problemas sin restricción. Entonces van a tener las dos partes resueltas. Dices, la producción de sillas se puede ver afectada por múltiples variables, pero el fabricante deduce que 10 y 12 sillas tienen un costo de 70 y 80 por unidad, respectivamente. Suponga que los costos siguen una relación lineal. Calcule lo siguiente. Me están pidiendo la cantidad de sillas que maximiza los ingresos del fabricante, la cantidad de sillas que maximiza la utilidad y el valor máximo de la función utilidad e interprete dicho valor. Porque yo les voy a corregir la parte A y la parte B. Ya ustedes la parte C la pueden deducir para avanzar un poquito más rápido. Para ver si hay algún compañero que estaba ingresando. Bueno, chicos, vean, les voy a explicar la única diferencia y en qué consiste lo que yo hice y qué es lo que vamos a hacer ahorita. Cuando ustedes les hablan de máximos o de mínimos, recordemos que estamos en funciones, ¿verdad?, de optimización, es decir, en problemas de optimización. Optimizar consistía en encontrar los valores máximos o mínimos, ya sea de una función en general, como yo lo hice, o en un intervalo cerrado, como en este caso. Vamos a hacer la diferencia con el caso cerrado porque yo lo hice de manera abierta, como si no hubiera intervalo, y está bien también. Pero si no me dan el intervalo, si ya me dan el intervalo, lo tenemos que contemplar en la solución. Ok. Entonces, chicos, veámoslo ahí. Por ejemplo, a ustedes les dicen que la función de ingreso está dada por I de Q, que sería entonces menos 0,15 Q a la 3 más Q al cuadrado más 135Q menos 580. Ok. Me están diciendo que en este problema Q es la cantidad de sillas, pero eso sí, solamente debemos contemplar la cantidad de sillas que van de 1 a 10. Ok. Entonces, también me hablan de un costo, pero ese todavía no lo voy a ocupar porque la primera parte lo que me está indicando es encontrar la cantidad de sillas. Recordemos que la cantidad de sillas es Q, que generan que el ingreso sea máximo, es decir, que me está llevando a encontrar el ingreso máximo. Ok, siempre que ustedes les hablen de la palabra máximo o mínimo, ustedes deben ubicar el problema en un problema de optimización. Solamente que hay un detalle, chicos, como estamos optimizando, la función que se debe optimizar es la función que me están indicando en este caso, es decir, la función ingreso. Como ya la función ingreso es dada, para encontrar máximos o mínimos tenemos que utilizar el teorema que hablaba de un intervalo cerrado. Cuando la función es continua, como esta es una función continua por ser un intervalo. Eso quiere decir que es continua en todos los números reales. Al ser continua en todo R, va a ser continua en todo el intervalo. Entonces, si yo tengo una función continua en un intervalo, podemos encontrar los valores máximos o mínimos dentro del mismo intervalo. Ok, ¿cómo se encuentran los máximos y los mínimos, chicos? Derivando la función ingreso. ¿Por qué? Porque lo que ocupamos es encontrar los valores críticos y una vez que tenemos los valores críticos, ubicarlos dentro del intervalo. Si quedan fuera del intervalo, no los consideramos como posibles valores críticos. Es lo mismo que hicimos en unas clases anteriores, ¿verdad? Cuando teníamos un intervalo cerrado, buscábamos los valores críticos, me dejaba solo los que estaban dentro del intervalo y los demás los descartábamos. Entonces, en eso consiste el ejercicio. Si ustedes ven, chicos, ya nosotros habíamos derivado esta función. La función ingreso sería menos 0,15 Q a la 3 más Q al cuadrado más 135Q menos 580. Si nosotros lo derivamos, nos estaría quedando menos 0,45 Q al cuadrado más 2 veces Q más 135.
Porque recuerden que la derivada de Q es como la derivada de X, va a ser 1. Por 135, 135. Y la de 580 es 0. Ok, una vez que ya ustedes tienen la derivada de la función ingreso, lo que hicieron fue encontrar el ingreso marginal. Pero con el ingreso marginal deben de ver cuándo este ingreso se anula y cuándo se indefine para encontrar los valores críticos. Entonces, vean que en este caso es una función, es un polinomio. Entonces el polinomio solo se anula, nunca se indefine porque no tiene un denominador con variables. Es decir, si tuvieran letras abajo, ahí sí se indefine, pero como no tiene, eso quiere decir que aquí abajo hay un 1, entonces nunca se indefine, solo se anula. Entonces buscamos cuando la derivada se anula. Tomamos la derivada, que es esta, y la igualan a 0, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Observen que me está quedando una ecuación igualada a 0, pero es una ecuación cuadrática. Y resulta que nosotros sí resolvimos el ejercicio. Para poder resolverlo lo hacíamos por inspección. Era lo mismo en modo de 5.3 como ustedes lo resolvieron. Ok, chicos, ¿alguno que me recuerde del ejercicio cuánto daban a Q o que lo hagan por ahí? Si no me equivoco era como 19,6. ¿Fue que nos dio? Lo tienen a mano, por favor. Sí, 19,6. Ah, Y 15, bueno, negativo 15,24. Ok, muchas gracias, Karen. Entonces, véanlo acá. Con estos valores de Q, hasta aquí vamos bien. Supuestamente estos son los valores, valores críticos de esta función. Pero resulta que tenemos que tomar solamente los valores críticos que están dentro del intervalo. Yo lo hice, yo no tomé el intervalo, sino que yo lo hice general. Entonces yo dije, bueno, este lo descartamos por ser negativo, ¿verdad? La cantidad de sillas negativas no aplica. Y nosotros lo redondeamos a 20. Pero resulta que aunque sea 20, esta cantidad de sillas también se debe descartar. ¿Por qué? Porque solamente me está permitiendo tomar la cantidad de sillas que vayan de 1 a 10. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hayamos encontrado los valores críticos, los descartamos. Eso quiere decir que no vamos a considerarlos de esta función, pero cuando tenemos un intervalo cerrado, también cuentan como valores críticos los extremos del intervalo. Entonces, solamente me voy a quedar con los valores críticos del intervalo. En este caso, la cantidad de sillas que va de 1 a 10, solamente se toman los extremos, 1 y 10. ¿Recuerdan que era como calcular extremos en un intervalo cerrado? Si me hubiera quedado una cantidad de sillas aquí que esté dentro, por ejemplo, si me hubiera quedado Q igual a 5, este sí lo considero porque está dentro del intervalo, entonces nada más vengo y calculo la cantidad, en este caso, el ingreso, ¿con qué? Con esta cantidad de sillas. Ahora sí, pero en este caso, como los dos quedan fuera, los descartamos, ¿verdad? Lo que hacemos ahora, chicos, es venir y encontrar el ingreso en esos valores, es decir, el ingreso en 1 y el ingreso en 10. ¿Por qué? Porque en 1 y en 10 es donde están los extremos de la función por ser un intervalo cerrado. Entonces, si calculamos esta función en 1, nos da un determinado valor y con 10 nos da otro. Entonces, chicos, ahí sí tienen, ¿verdad? Cuando hablamos de un intervalo cerrado, tomo los extremos del intervalo cerrado y los valores críticos que estén dentro del intervalo. Si no están, repito, nada más se toman los extremos del intervalo y se calcula su valor máximo o mínimo. Recuerden que una vez que tenemos los valores críticos, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los valores de la función para poder clasificar entre estas imágenes cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Resulta que lo que me están pidiendo es la cantidad de sillas Q, ¿verdad? Donde Q es la cantidad de sillas que generan el ingreso máximo. Observen que el ingreso con una silla es negativo y el ingreso con 10 sillas es de 720. Quiere decir que entonces el que me funcionaría en este caso es el ingreso cuando en este caso se producen y se venden ¿cuántas? 720 sillas. Perdón, 10 sillas para un ingreso de 720. Por lo tanto, la respuesta sería que en este caso deben de producirse y venderse 10 sillas para obtener el máximo ingreso, que en este caso el máximo ingreso sería ¿de cuánto? De 720. ¿Verdad? Ahora, vean la diferencia. En la anterior, nosotros lo que hicimos fue encontrar únicamente el criterio, ¿verdad? De la función ingreso, lo derivamos, buscamos los valores críticos y con este valor crítico lo que hicimos fue encontrar la segunda derivada para ver si efectivamente es un valor máximo o un valor mínimo. De hecho que se lo resolví así porque tradicionalmente en cátedra ese tipo de ejercicio nunca se da con intervalos cerrados. Siempre lo hemos trabajado abierto.
Y para la única forma de verificar que sea un máximo o un mínimo, en este caso es con la segunda derivada. Recuerden que nosotros hicimos con 20, calculamos la segunda derivada, evaluamos 20 y efectivamente me quedaba un valor máximo. Es porque si lo hacemos sin restricción, es decir, sin intervalo, sí funciona de esa manera. Pero aclaro, este es el ejercicio tomando un intervalo cerrado, ¿verdad? Ahora, vean la parte B. Para la parte B es muy similar, solamente que también hay un detalle. Vamos a ver acá. En la parte B me están diciendo, calcule la cantidad de sillas, es decir, también tenemos que encontrar Q, que maximiza la utilidad, es decir, que genera la utilidad máxima. Y recordemos una cosa, cuando me hablan de utilidad, vamos al concepto básico. Si me hablan de utilidad máxima, voy a utilizar la función utilidad para encontrar los valores máximos. Y la utilidad, por definición, viene siendo la función ingreso total menos costo total. ¿Qué pasa en este problema? Que ya tengo la función ingreso total, que es dada, pero la función costo total no. Pero ahí me hablan en el problema de dos datos importantes. En el problema me dicen que aquí hay una parte que relaciona la cantidad de sillas con el costo por unidad. Entonces dice, la producción de sillas se puede ver afectada por múltiples variables, pero el fabricante dice que si de 10 a 12 sillas tienen un costo de 70 y 80 por unidad. Vean, aquí ese es el problema que también tuve. Resulta que nosotros hacemos ahí una relación entre cantidad de sillas y el costo del total de sillas. Yo lo hice por unidad, pero sería por total de sillas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, la relación de los costos de las sillas tiene una relación ¿qué? Lineal, y al ser una relación lineal, voy a ponerlo acá, el costo viene dado de la forma Y igual o M C de Q igual a M por Q más B. Es decir, es una relación lineal si tiene su valor de la pendiente y B. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente buscar esa relación lineal, tal y como lo hicimos la vez pasada. Entonces, veámoslo acá. Si ya nosotros nos vamos al problema, vemos que para encontrar esta relación lineal ocupamos dos pares ordenados. Dicen que entre 10 y 12 sillas, es decir, la cantidad de sillas es 10 o 12. El costo por unidad es 70 y 80. Pero vean una cosa, chicos, este es el costo por unidad. Véanlo aquí. Dice 10 y 12 sillas tienen un costo de 70 y 80 por unidad, respectivamente. Cuando me dicen respectivamente es que 70 para 10 y 80 para 12, ¿verdad? Entonces, véanlo acá. Ahí hay un problema y yo creo que es más que todo en la parte de redacción. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de redactar porque véanlo acá. Si yo hago una relación del costo total, no tengo que decir que 10 sillas representan 70 colones, dólares el costo, sino que 10 sillas sale a un costo de 70 por unidad. Entonces, ¿cuánto representa las 10 sillas si es 70 por unidad? Sería 700, porque sería 10 sillas por el valor de cada una de las sillas, que sería 70, 700, que sería el costo total de esas 10 sillas. Lo mismo acá, 12 sillas a un precio de ¿cuánto? A un costo de 80 por unidad. Entonces, las 12 por 80 me genera, creo que 960. ¿Verdad? Ya con eso, ya tendríamos entonces los dos pares ordenados que les permitiría encontrar el valor de la pendiente y el valor de B. Y fue exactamente igual como lo hicimos la clase anterior. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Lo único es que aquí habíamos tomado 10 con 70 y 12 con 80, y no. Es 10 con 700 porque había que multiplicar la cantidad de sillas por el costo por unidad y 12 sillas por el costo por unidad para generar el costo total. Y resulta que si lo sustituimos, eso nos va a dar el valor de la pendiente. Entonces sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y eso nos va a dar el valor de la pendiente. Una vez que tenemos M, ya podemos encontrar B con la función Y menos M por X. Y para eso utilizan cualquiera de los dos pares ordenados. Pero entonces podemos hacer este de acá, ¿verdad? Ahí nos quedaría 140 sobre 2, yo creo que 70, chicos, no sé, ven a ver, por favor. Y para B es Y, que es 700, menos M, que es el valor que ya encontramos, por X, que es 10.
130, profe. Dividido en todo acá. Ajá. Ok, gracias. Y ya cuando tenemos acá va a ser y, que es 700, menos m, que es 130, por el x, que es 10. Y eso nos va a dar un b negativo, ¿verdad? Eso nos quedaría 600. Ven a ver. Menos Sí, profe. 600, profe. Menos 600. Ok, muchas gracias. Y ya con eso, chicos, ya tenemos la función costo. Entonces la función costo tiene una relación lineal cuya pendiente es 130. Recuerden que la pendiente va acompañada de la variable x o q, en este caso es q, más b, que sería 600, pero como es negativo lo podemos restar, no hay ningún problema. Y ahora sí, ya cuando tengo la función costo, ya tengo todo para encontrar la función utilidad total. La utilidad sería ingreso total, que ya lo teníamos, menos la función costo total. Pero veámoslo acá. Voy a borrar este lado porque ya este lado no tengo cambio. Entonces, podemos decir, para encontrar la utilidad máxima, necesitamos entonces la utilidad total. Y una vez que tenemos la utilidad total, para encontrar máximos o mínimos, se deriva la utilidad y se iguala a 0 para encontrar los valores críticos. Es decir, se ve dónde la utilidad se anula y dónde se indefine. En este caso, recordemos que la función utilidad es ingresos menos costos totales. Si lo aplicamos de esa manera, el ingreso total sería menos 0,15 q a la 3 más q al cuadrado más 135q menos 580. Y a esto le voy a restar la función costo total. Si la función costo total era 130q menos 600. Okay. Una vez que ya tienen esto, recuerden que para encontrar máximos y mínimos, repito, es tomar la derivada de la función que me están pidiendo, en este caso de la utilidad, porque es donde ocupo encontrar máximos y mínimos. Derivamos la función ingreso y derivamos la función costo y restamos los resultados. Hay dos formas de hacerlo. O antes de derivar, quitan paréntesis y agrupan semejantes y luego derivan, o lo pueden derivar desde el inicio y luego agrupar semejantes. Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, si yo voy a derivar de una vez, recuerden que la derivada del ingreso ya la habíamos calculado, era esta. Era menos 0,45q a la 2 más 2q más 135. La derivada de 580 es 0. Y le voy a restar la derivada de esta función. Y la derivada de 130q es 130 y la de 600 es 0. Entonces nada más vamos a restar eso. Una vez que ya tenemos la función utilidad totalmente derivada, ya podemos venir y decir, bueno, ya cuando está acá podemos agrupar estos dos que son semejantes. Entonces nos quedaría utilidad marginal, que sería menos 0,45q al cuadrado más 2q más 5 igual a 0. Y cuando tenemos esto, lo que hacemos es tomar la utilidad y encontrar los valores críticos, viendo dónde se anula y dónde se indefine. En este caso, solo se anula porque es un polinomio, no se indefine porque abajo no hay una variable que haga que el denominador se haga 0. Entonces, ¿qué hacemos luego de esto? Tomamos la utilidad y encontramos la solución de esta ecuación. Vean que es una ecuación cuadrática. Si la resolvemos, les va a quedar los valores en decimales. Me ayudan, porfa, para ver qué les queda. La primera 6,22. Ajá. ¿La otra? Y menos 1,78. Ok, muy bien. Recordemos, y algo muy importante, igual que el anterior, cuando uno está trabajando un intervalo cerrado, únicamente va a tomar los valores críticos que determinó, por ejemplo, estos son los dos posibles valores críticos, y se va a dejar solamente los valores críticos que estén dentro del intervalo que estamos trabajando. Por ejemplo, yo descartaría este por ser negativo y queda fuera del intervalo. Y este sí lo voy a contemplar como un valor crítico, ¿por qué? Porque está totalmente dentro y lo podemos redondear incluso. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos de esta función? Los valores críticos serían Q, 6,22, que es lo mismo que 6, ¿verdad? Redondeado hacia abajo. Y también voy a tomar como valores críticos los extremos del intervalo que estamos trabajando, Q igual 1 y Q igual 10. Ya cuando tenemos todos los valores críticos, lo que hacemos es calcular la función en esos valores críticos. ¿Cuál función? La función que estamos utilizando para optimizar, en este caso la función utilidad. Esta de acá.
Sin derivar, está bien. Porque recuerden que ya derivada la utilidad marginal. Entonces tomo la función utilidad total y evaluamos estos valores críticos en la función utilidad. De manera que lo que vamos a obtener son los valores de las imágenes de estos valores críticos. Y los valores de las imágenes vienen siendo los valores máximos o mínimos de la función. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Venir y evaluar con 6, 1 y 10. Y la imagen más grande es el valor máximo y la imagen más pequeña lo podemos ver como el valor mínimo de la función. ¿Por qué? Porque estamos calculando extremos en una función que es continua y derivable en un intervalo cerrado. Entonces eso garantiza que en un intervalo cerrado siempre hay un máximo y siempre hay un mínimo absoluto. Ok, con 6, con 1 y con 10, ¿cuánto les da, chicos? Con 6. Recuerden que es esta función, utilidad, ¿verdad? La que hay que evaluar. Profe, ¿me puede explicar? Esa parte era. ¿Cuál? Los valores críticos. Es que los valores críticos usted los va a encontrar, Natalie, cuando usted tiene la función que a usted le están pidiendo optimizar. Vea, ¿cuál es la función que usted debe optimizar? Donde le diga máximo o mínimo. En este caso, lo que le estaban pidiendo era encontrar la cantidad de sillas que generan la utilidad máxima. Es decir, usted tiene que encontrar Q, donde Q me genere una utilidad máxima. Para la utilidad máxima ocupa la función utilidad, y la utilidad es ingresos menos costos. Ok, el ingreso ya lo teníamos, que ya lo daban en el problema, pero el costo no. Entonces encuentra el costo con la relación lineal y ya cuando tiene el ingreso y el costo, resta los resultados y después deriva. Los valores críticos siempre se van a encontrar derivando la función y ver cuándo la función se anula y cuándo se indefine. Que se anule, ¿verdad? Es tomar toda la función y igualarla a 0. Y que se indefine es tomar el denominador y ver cuándo el denominador se hace 0. Lo que pasa es que aquí el denominador, ¿quién es? Si no hay nada. Si pasan una rayita, ¿qué hay abajo? ¿Un qué? 1. Ajá, entonces nunca se indefine porque ahí siempre va a haber un 1. Pero digamos, ahí te dio Q6, Q1 y Q10. Son 3. Ah, no, solo un valor crítico me dio. Solo, bueno, estos dos valores críticos. Porque después de la solución de esta ecuación, usted la hace en modo de 5-3. ¿Está bien? Pero esa Q que dice 1 y 10, abajo. Ajá, es que eso es lo que voy. Con estos valores Bueno. críticos, usted tiene que venir y trabajar solo con el intervalo que le están hablando en el problema. Entonces, vea que el problema dice que la cantidad de sillas no puede ser, tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual a ¿qué? A 10. Es decir, la cantidad de sillas solo puede variar de 1 a 10. Si ya da un valor más grande que 10, se descarta, o más pequeño de 1 que 1, ¿verdad? Se descarta también. Sí. Pero una vez que usted ya encuentra el valor crítico que le sirve, que es 6,22, porque si está dentro del intervalo, va a encontrar los valores máximos o mínimos con el valor crítico que usted encontró, yo lo redondeé. Y también debe utilizar los extremos del intervalo como valores críticos de la función. ¿Está bien? Eso por ser un intervalo cerrado. Si no me dieran el intervalo cerrado, chicos, y aclaro, si no me dan un intervalo cerrado como este, el problema se hace abierto y no tendrían que sustituir ningunos extremos, solamente lo hacen ¿con qué? Con el valor crítico que encontraron, en este caso con 6. Calculan la utilidad con 6 y verifican que se trata de un máximo con la segunda derivada. Recuerden que si la segunda derivada es positiva, la parábola es cóncava hacia abajo, por lo tanto es un máximo. Si la segunda derivada es negativa, ¿verdad? Perdón, es negativa, es cóncava hacia abajo. Si es positiva, es cóncava hacia arriba. Entonces aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo. Que fue como yo se lo resolví la clase anterior, sin intervalo cerrado. Porque por lo general, todos los problemas de optimización, por lo general no tienen un intervalo cerrado. Porque ya para mí deja de ser problema de optimización, pasa a ser un problema de extremo solamente. ¿Verdad? Ok, chicos, me dicen porfa cuánto les dio con 6, con 1 y con 10. Con 6 da 53.6. Con 1. 25.8. Y con 10. 20. 20, ok, muchas gracias.
Una vez que ya tenemos esto, chicos, lo que estamos encontrando aquí son los valores críticos y aquí son los valores extremos. Las imágenes son los valores extremos. ¿Cuál es la imagen más grande que obtuvimos? 53,6. Quiere decir que aquí vamos a encontrar el valor máximo de la función. Y este valor máximo se encuentra ¿en dónde? Con 6 sillas, ¿verdad? Porque recuerde que la cantidad de sillas viene siendo la variable x. Entonces quiere decir que la cantidad de sillas que genera una utilidad máxima es ¿cuánto? Tiene que ser con 6 sillas. Y así es como lo trabajamos. Repito, chicos, en sí, ese tipo de problemas es un problema de encontrar extremos solamente. Sí se aplica un poco de optimización, pero lo general, la optimización desde mi concepto, ya dando cálculo, es encontrarlo en cualquier, es decir, no en un intervalo cerrado, sino a manera general. ¿Por qué? Porque se ocuparía aplicar el criterio de la primera derivada, que es este, y el criterio de la segunda derivada. Y aquí en ningún momento aplicamos el criterio de la segunda derivada. Por eso es que yo se lo resolví de la otra forma. Pero bueno, ya tienen las dos perspectivas. Cuando tenemos un intervalo cerrado, lo hacen de esta manera, y cuando tenemos un intervalo abierto, lo hacen de la manera. Profe, entonces valores críticos es sustituir la Q en la derivada que sacamos de utilidad, pero digámosle con las restricciones. Sí, exacto. Con los números que le están dando, digámosle 1 y 10. Sí, exacto, pero es que, por ejemplo, esos son valores críticos los que usted encuentra luego de la derivada igualada a 0 o que se indefine. Esos son los valores críticos. Ujú. Y una Pero vez, en este caso usamos 1 y 10 también por el problema, que es diferente. exacto, porque el problema es un intervalo cerrado en el cual se está trabajando. ¿Sí? Bueno. Ay. Ok, chicos.